La noche cayó como un manto pesado sobre el desierto mexicano, devorando la luz del sol y dejando a su paso solo un silencio sobrecogedor. La única melodía que se escuchaba era el monótono rugido del motor de un camión, cortando la inmensidad de la carretera federal 15. La cabina olía a café amargo y a sudor, mientras Juan, el camionero, mantenía sus ojos fijos en la carretera sinuosa. Su barba rala, salpicada de canas, cubría un rostro marcado por arrugas de cansancio y preocupación. El volante parecía una extensión de sus brazos, y lo único que le importaba era llegar a su destino, apagar las luces y olvidarse de todo por una noche. El camión pasó por un tramo de asfalto viejo, donde las líneas blancas habían desaparecido hacía mucho tiempo. De repente, por el retrovisor, Juan vio dos luces fuertes parpadeando. El corazón se le aceleró. Era una patrulla de la Policía Federal, acercándose rápidamente. La adrenalina le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. No había hecho nada malo, pero la presencia de la policía en medio de la nada era, por sí sola, una señal de problemas. Se preguntó si ese viaje, el primero en meses, sería el último. El miedo se mezcló con la rabia, mientras se preparaba para lo inevitable. Con un suspiro pesado, Juan orilló el camión. El sonido del motor, apagándose, fue el único ruido en medio del silencio del desierto. Abrió la puerta con cautela, sus ojos buscando la figura que se aproximaba. Era una mujer, con uniforme azul marino, con una mirada seria y firme que contrastaba con su juventud. Sostenía una linterna, y la luz blanca y fría iluminaba el polvo que se levantaba del camino, creando un escenario de tensión y misterio. La oficial se detuvo a corta distancia y Juan pudo sentir el peso de su mirada. «Buenas noches», dijo ella, con voz firme y profesional. «¿Me permite sus documentos, por favor?» La pregunta era simple, pero el tono de su voz tenía un subtexto de autoridad incuestionable. Juan le entregó sus papeles, con las manos temblando ligeramente. Notó la expresión de ella mientras los examinaba y sintió un escalofrío. Parecía que no estaba allí solo para una revisión de rutina. Había algo más, algo que lo impulsó a prepararse para lo peor. El aire parecía enrarecido y ya sentía que le faltaba el aliento. «Juan, ¿verdad?», dijo, devolviéndole los documentos. «Soy la oficial Lucía». Juan asintió sin decir una palabra. Vio cómo su mirada se deslizaba por su rostro, como si intentara leer sus pensamientos. La luz de la linterna creaba sombras danzantes que distorsionaban sus facciones, y él no podía descifrar sus intenciones. Se sintió como un animal acorralado, sin saber si la oficial era una depredadora o solo una figura de autoridad inofensiva. La incertidumbre era el peor enemigo. «Señor, sé que a estas horas es difícil, pero tengo algunas preguntas para usted». Se inclinó y el olor de su perfume, suave y floral, se mezcló con el del diésel y el polvo. La incongruencia lo tomó por sorpresa. Su aura de mujer fuerte y policía parecía entrar en conflicto con ese detalle. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. El silencio regresó, más pesado que antes, con el lejano zumbido de las chicharras y el viento soplando. Aquel momento parecía una eternidad. «No se preocupe, no estoy aquí para multarlo», dijo finalmente. Su voz, ahora más suave, lo hizo relajarse un poco. Pero el alivio fue breve. Lo miró directamente a los ojos y él se dio cuenta de que su actitud no era la de una policía común. Su mirada era la de una persona que sabía algo que él ignoraba. ¿Qué sabía? ¿Y por qué le estaba revelando esa información de forma tan directa? El miedo de antes regresó, ahora mezclado con la curiosidad. «Hay gente que lo anda buscando, Juan, y no es por una multa de tráfico». Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. El alivio momentáneo se transformó en terror. Se preguntó quiénes eran esas personas, qué querían de él. Las deudas de juego.
Las noches que pasó la semana entera en el casino, la desesperación por perder a su familia, regresaron a él. Su mente daba vueltas, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Qué sabía la oficial que él no sabía? La pregunta de dónde sacó esa información era lo que más le afligía. Sé lo que está pensando, continuó con voz tranquila pero firme. Cree que estoy tratando de engañarlo o de arrestarlo, pero no es así. Estoy aquí para ayudarlo. La palabra ayudar sonó extraña viniendo de ella. Su imagen de policía ruda se estaba desintegrando, dando lugar a una mujer que parecía estar tratando de conectar con él a un nivel más profundo. Pero su desconfianza era tan grande que no podía creer que una policía de caminos lo estuviera ayudando. Negó con la cabeza, incrédulo. ¿Por qué haría esto? ¿Qué quiere de mí? Las palabras salieron de su boca con rabia y desesperación. La oficial suspiró y el brillo de su mirada se suavizó. Porque sé lo que se siente. Sé lo que es tener que tomar una decisión difícil y sé que no tiene mucha esperanza ahora. Hizo una pausa y Juan se dio cuenta de que no solo estaba hablando, se estaba revelando. Sus palabras lo conmovieron, pero la desconfianza seguía siendo demasiado fuerte. Si te está gustando esta historia, suscríbete para no perderte ninguna parte de este viaje. Y dime, ¿desde dónde me sigues? Me encantaría saber en qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. Juan, ahora más que nunca, era un hombre en conflicto. La vida en la carretera, que antes era una fuga, ahora se sentía como una cárcel. Con cada kilómetro que recorría, el peso de sus deudas de juego se volvía más insoportable. El dolor no era solo por la pérdida de dinero, sino por la vergüenza que sentía. Él, un hombre que siempre se había enorgullecido de ser el proveedor de su familia, ahora se encontraba al borde del abismo. En cada apuesta, creía estar jugando por una vida mejor, una oportunidad de finalmente darles un futuro digno a su esposa y a sus hijos. Pero el vicio, silencioso y cruel, lo consumió de forma abrumadora. El camión era su refugio, un mundo de metal y acero que lo separaba de la realidad. Su rutina era un ciclo interminable de conducir, detenerse, comer solo y volver a la carretera. Las pocas interacciones que tenía eran superficiales, una conversación rápida en una gasolinera o un saludo a otro camionero. El desierto, con su vastedad y su soledad, era el escenario perfecto para su dolor. El paisaje estéril reflejaba el de su alma, desgastada y vacía. La culpa se convirtió en su compañera de viaje, una pasajera silenciosa que no lo abandonaba. La familia de Juan, aunque distante, era su puerto seguro. En cada llamada escuchaba la voz de su esposa, su preocupación velada y el amor incondicional que ella sentía. Sentía la necesidad de redimirse, de demostrar que aún era el hombre que ella conoció. Pero con cada día que pasaba, la promesa de dejar de jugar parecía más y más lejana. Era un vicio, un agujero negro que lo consumía. Lo que más quería era retroceder en el tiempo, rehacer las malas elecciones. Pero el reloj del tiempo no se detiene, y la deuda solo crecía. Se sentó en el asiento del camión, con la cabeza entre las manos, tratando de entender la situación. La oficial Lucía no parecía ser una amenaza, pero su profesión le impedía confiar en ella. ¿Cuántas veces había escuchado historias de policías corruptos que extorsionaban a los camioneros? Su experiencia de vida lo había vuelto desconfiado, y su vulnerabilidad lo hacía un blanco fácil. Pero su intuición, por mucho que intentara ignorarla, le decía que ella era diferente. Había una verdad en sus ojos, una honestidad que no podía descifrar. La patrulla de Lucía estaba estacionada detrás del camión, con las luces azules y rojas iluminando la oscuridad de la noche. Ella estaba de pie, recargada en el capó, con los brazos cruzados, observándolo. Él sintió su mirada, pero no la encaró.
La vergüenza era tan grande que no podía mirar a nadie. La vergüenza era la peor de todas las emociones, porque lo hacía sentir indigno de ser amado, de ser ayudado. Se sentía como un hombre ahogándose en un mar de arrepentimientos. Lucía, al ver la angustia de Juan, se acercó lentamente. Se sentó en la defensa del camión, y su movimiento fue tan sutil que él apenas notó su presencia. «Sé que es difícil confiar en alguien que acaba de conocer», dijo con voz baja y gentil, «y sé que su vida ha sido difícil». Juan la miró, y su expresión era de sorpresa. ¿Cómo lo sabía? Su mente daba vueltas, buscando una explicación. No había dicho una palabra sobre su vida personal. «Me recuerda a mi padre», continuó, una sonrisa triste formándose en sus labios. Él también era camionero, y también tenía un problema con el juego. Su confesión lo impactó. Se estaba abriendo a él, un completo desconocido. Estaba rompiendo la barrera de la autoridad, revelando su humanidad. Se dio cuenta de que no estaba allí solo como policía, sino como una persona que entendía su dolor. Su empatía lo golpeó de lleno, y su desconfianza comenzó a disminuir. «Lo perdió todo», dijo con la voz quebrada. «La casa, el camión, la familia. Y lo último que me dijo fue que nunca, nunca, nunca confiara en un apostador». Se le quebró la voz, y Juan vio una lágrima correr por su rostro. Sintió una ola de culpa y arrepentimiento. Su dolor era el mismo dolor que él estaba causando en su propia familia. La imagen de su padre, con la cabeza baja y la mirada vacía, invadió sus pensamientos. ¿Qué estaba haciendo con su vida? «Pero me enseñó una cosa», dijo, secándose la lágrima con la manga de su uniforme. «Me enseñó que la vida se compone de elecciones, y que la última, la más importante, es la de redimirse». Juan sintió sus palabras como un abrazo, un consuelo que no había recibido en años. Su empatía era tan genuina que lo hizo bajar la guardia. La miró, ya no como una policía, sino como una mujer que estaba tratando de ayudarlo. «La gente que lo persigue no perdona», dijo, volviendo al tema. «Lo van a encontrar sin importar dónde se esconda. Saben que tiene un rastreador en su camión». Las aterradoras palabras lo golpearon con fuerza. ¿Un rastreador? Buscó frenéticamente en el camión, tratando de encontrar una señal, una pista. Su paranoia se estaba volviendo una realidad. ¿Qué iba a hacer ahora? Estaba acorralado, sin salida. «Puedo ayudarlo», dijo, su voz firme y llena de esperanza. «Puedo llevarlo por un camino alterno, una ruta que ellos no conocen. Pero tiene que confiar en mí». Su propuesta lo tomó por sorpresa. No podía creer lo que estaba escuchando. Su elección era simple: seguir su intuición y arriesgar su vida, o confiar en la oficial y arriesgar su vida con ella. La decisión era suya, y el tiempo se estaba agotando. «¿Cuál es la trampa?», preguntó desconfiado. «¿Qué quiere a cambio?». Lucía sonrió tristemente. «La trampa es que quiero que vuelva con su familia, que se redima, que se convierta en un hombre mejor». Su respuesta lo dejó sin palabras. No podía entender su motivación. ¿Por qué estaba haciendo esto? Él no la conocía y ella no lo conocía a él. ¿Por qué estaba dispuesta a arriesgar su carrera, su vida, para ayudar a un extraño? «No puedo obligarlo a nada», dijo, levantándose. «La elección es suya. Puede seguir su camino, y no lo detendré. Pero le garantizo que el camino que está siguiendo no tiene retorno. O puede venir conmigo». Lo miró directamente a los ojos, y su expresión era una mezcla de esperanza y preocupación. Le estaba dando una segunda oportunidad, un regalo que no merecía. ¿Qué haría? Su decisión cambiaría su vida para siempre. El silencio en la cabina era opresor. Juan, con las manos en el volante, reflexionó sobre las palabras de Lucía. Su oferta de ayuda, por muy tentadora que fuera, era un riesgo. No podía simplemente confiar en una policía, una desconocida que parecía saber más de su vida que él mismo. Pero la alternativa era aterradora. Continuar solo era firmar su propia sentencia de muerte.
Era solo cuestión de tiempo antes de que ese grupo peligroso lo encontrara. Pensó en su esposa, su voz suave y preocupada, y en la posibilidad de no volver a verla jamás. La idea era insoportable. Con un suspiro, Juan tomó la decisión. «Voy con usted», dijo, con la voz ronca de emoción. Lucía asintió, un sutil alivio en sus ojos. Se acercó a la ventana y le dio las instrucciones. «Sígame. Y no se detenga, no importa lo que pase». Él encendió el motor, y la patrulla de policía, con las luces parpadeando, comenzó a moverse por la carretera de terracería, levantando una nube de polvo. La persecución silenciosa había comenzado. El corazón de Juan latía con fuerza y su respiración era pesada. Miró por el retrovisor, y el camino oscuro detrás de él parecía un abismo del que estaba tratando de escapar. El camino de terracería era sinuoso y lleno de baches, y el camión se movía violentamente. Lucía, en la patrulla delante de él, parecía estar en su elemento. Conducía con una habilidad y confianza que Juan rara vez veía. En cada curva, en cada subida, ella lo esperaba, y su mirada en el retrovisor parecía decir: «Estamos juntos en esto». Su presencia era un consuelo, y su determinación era una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. Con cada kilómetro que se alejaba de la carretera federal 15, su esperanza se reavivaba. De repente, las luces de la patrulla de Lucía se apagaron. Juan, asustado, frenó bruscamente. Pensó que lo había abandonado, que era solo un truco para que cayera en una trampa. Su desconfianza, que se había disipado, regresó con fuerza. Sintió una ola de rabia y traición, y el corazón se le congeló. Estaba solo de nuevo, en medio de la nada, vulnerable y sin defensa. Pero entonces escuchó la voz de Lucía por el radio. «No se detenga, Juan. Apague las luces y siga adelante». Dudó un momento, pero su intuición, la misma que lo hizo confiar en ella, lo impulsó a seguir las instrucciones. Apagó las luces del camión y el vehículo se convirtió en una silueta oscura contra la noche. Conducía con cuidado, confiando en su memoria y en su experiencia para no caer en un bache o chocar con un árbol. La patrulla de Lucía estaba delante de él, invisible, pero el sonido de su motor era la única guía que tenía. La tensión era casi insoportable, y cada sonido, cada sombra, parecía una amenaza. Mientras conducían, Lucía lo mantenía informado por el radio. Le contaba historias de su vida, de su padre, de su pasión por la carretera. Le hablaba de la importancia de la familia, de la necesidad de redimirse. Estaba tratando de crear un vínculo, una conexión emocional con él, para que confiara en ella. Él, por su parte, respondía con frases cortas, pero con cada palabra que ella decía, su resistencia se volvía menor. Se estaba abriendo a ella, revelando su vulnerabilidad. En una de las paradas para cargar gasolina, Juan bajó del camión y al mirar por el retrovisor, notó un coche sospechoso detenido en la carretera. Se desesperó, pero Lucía lo tranquilizó. «No se preocupe, es un truco». Le mostró un rastreador en su camión, un pequeño dispositivo escondido debajo del asiento. «Sé lo que van a hacer. Van a seguir el rastreador, pero no nos van a encontrar. Mi plan es despistarlos y llevarlo a un lugar seguro, pero tiene que confiar en mí». Su confianza en ella era incondicional ahora. Su honestidad, su empatía, su determinación, todo eso lo convenció de que ella realmente estaba tratando de ayudarlo. Sintió una ola de gratitud y una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Ya no estaba solo, tenía una aliada, una amiga, y su viaje, que antes era una fuga, ahora se estaba convirtiendo en una búsqueda de redención. Su decisión de confiar en Lucía cambió su vida para siempre. Se sintió como si estuviera viviendo una película de acción. Las persecuciones nocturnas, las fugas por caminos de terracería, el suspense, la adrenalina, todo eso lo hacía sentirse vivo, aunque la situación fuera de riesgo de muerte.
A cada momento se preguntaba qué pasaría después, y su curiosidad lo mantenía inmerso en la historia. Su interacción con Lucía era el punto central de la historia, y con cada diálogo, con cada gesto, su conexión se fortalecía. La ruta que Lucía le hizo seguir era peligrosa e inusual. Tuvo que conducir por caminos de terracería en las montañas, cruzar ríos e incluso pasar por un túnel abandonado. Con cada desafío se sentía más fuerte, más resistente. Su viaje no era solo una fuga, era una prueba de su carácter. Se estaba demostrando a sí mismo y a Lucía que era capaz de tomar la decisión correcta, de luchar por su vida y por su familia. Su determinación era su arma más poderosa. A lo largo del viaje, Juan y Lucía desarrollaron una amistad profunda e improbable. Compartían historias, miedos y esperanzas. Con cada conversación, su amistad se profundizaba. Él se dio cuenta de que no era solo una policía, sino una mujer con su propia historia de dolor y superación. Y ella se dio cuenta de que él no era solo un camionero solitario, sino un hombre que estaba luchando por redimirse. Su amistad era el punto central de la historia, y su unión era lo que los mantenía en marcha. Se acordó de una de las conversaciones que tuvo con Lucía. «La vida es como una carretera», dijo. «A veces el camino es recto y fácil, pero a veces está lleno de curvas y obstáculos. Y tu elección, la más importante, es la de seguir adelante, no importa lo que pase». Sus palabras resonaron en su mente, y se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre huir, sino sobre encontrarse a sí mismo. Se estaba convirtiendo en un hombre mejor, un hombre que había olvidado que era. Con cada día que pasaba, su esperanza se fortalecía. Se sentía más cerca de su familia, más cerca de su redención. Su dolor se estaba transformando en fuerza y su culpa se estaba convirtiendo en un catalizador para el cambio. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. Estaba dispuesto a luchar por su familia, por su vida, por su redención. Su viaje apenas comenzaba y él estaba listo para lo que viniera. ¿Tomarías la decisión correcta en una situación así? ¿O qué harías en su lugar? Su viaje era un espejo del viaje del público, y su lucha era su propia lucha. Su historia era un recordatorio de que la vida se compone de elecciones, y que la más importante de todas es la de redimirse. Y su decisión de confiar en Lucía era la prueba de que la bondad, por muy rara que sea, aún existe. Estaba listo para la siguiente etapa de su viaje, para el clímax. El suspense y la tensión eran los conductores de la historia. En cada curva del camino, en cada sonido extraño, el público se preguntaba qué pasaría a continuación. La incertidumbre de las intenciones de Lucía era el misterio que mantenía al público inmerso, y con cada revelación, con cada pista, su curiosidad se avivaba. La historia de Juan no era solo sobre una fuga, era sobre un viaje de autodescubrimiento, de redención y de esperanza. Y el público, junto con él, estaba ansioso por saber qué pasaría a continuación. El coche misterioso que Juan avistó antes resultó ser uno de los perseguidores, pero Lucía, con su estrategia, logró engañarlos. Usó el rastreador como un señuelo, haciéndoles creer que el camión iba en una dirección, mientras ellos seguían por otra. Su inteligencia y su astucia eran admirables, y Juan se sintió cada vez más agradecido por tener la suerte de tener a Lucía en su vida. Su presencia era un recordatorio de que la vida, por difícil que sea, siempre nos da una segunda oportunidad, si estamos dispuestos a aceptarla. La persecución continuó por unas horas más, pero con cada kilómetro que se alejaban, su seguridad se volvía más segura. Lucía lo tranquilizó, diciéndole que ya casi llegaban, que ya casi estaban fuera de peligro. Él sintió una ola de alivio y esperanza, y sus manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes en el volante. Se estaba convirtiendo en un hombre diferente,
un hombre que no temía el futuro, sino que lo esperaba con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. En una de las paradas, mientras Lucía lo esperaba, Juan se sentó en el asiento del camión, con la cabeza entre las manos. Su mente estaba llena de pensamientos, de arrepentimientos y de esperanzas. Se acordó de una noche en la que había perdido todo el dinero de la familia en un juego. Sintió el dolor de la culpa y de la vergüenza. Pero ahora sentía la esperanza de la redención, la promesa de una vida mejor. Sabía que su viaje no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por él. La amistad con Lucía era su mayor tesoro. Ella lo había visto en su peor momento y aún así lo ayudó. Su bondad era un recordatorio de que la empatía y la compasión aún existían en el mundo. Sintió una ola de gratitud por ella, por su valor y por su bondad. Se preguntó qué haría sin ella. Se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre, y su viaje apenas estaba comenzando. El amanecer llegó, y con él la promesa de un nuevo día. El sol pintó el cielo con tonos de naranja y rosa, y la luz del sol iluminó el desierto. Vio la patrulla de Lucía delante de él y sintió una ola de alivio. Habían sobrevivido la noche. Su viaje, que antes era una fuga, ahora se estaba convirtiendo en una búsqueda de redención. Y él estaba listo para lo que viniera. Su determinación era su mayor fuerza. Estaba dispuesto a luchar por su familia, por su vida, por su redención. Su viaje era un espejo del viaje del público, y su lucha era su propia lucha. Su historia era un recordatorio de que la vida se compone de elecciones, y que la más importante de todas es la de redimirse. Y su decisión de confiar en Lucía era la prueba de que la bondad, por muy rara que sea, aún existe. Estaba listo para la siguiente etapa de su viaje, para el clímax. El suspense y la tensión eran los conductores de la historia. En cada curva del camino, en cada sonido extraño, el público se preguntaba qué pasaría a continuación. La incertidumbre de las intenciones de Lucía era el misterio que mantenía al público inmerso, y con cada revelación, con cada pista, su curiosidad se avivaba. La historia de Juan no era solo sobre una fuga, era sobre un viaje de autodescubrimiento, de redención y de esperanza. Y el público, junto con él, estaba ansioso por saber qué pasaría a continuación. El coche misterioso que Juan avistó antes resultó ser uno de los perseguidores, pero Lucía, con su estrategia, logró engañarlos. Usó el rastreador como un señuelo, haciéndoles creer que el camión iba en una dirección, mientras ellos seguían por otra. Su inteligencia y su astucia eran admirables, y Juan se sintió cada vez más agradecido por tener la suerte de tener a Lucía en su vida. Su presencia era un recordatorio de que la vida, por difícil que sea, siempre nos da una segunda oportunidad, si estamos dispuestos a aceptarla. La persecución continuó por unas horas más, pero con cada kilómetro que se alejaban, su seguridad se volvía más segura. Lucía lo tranquilizó, diciéndole que ya casi llegaban, que ya casi estaban fuera de peligro. Él sintió una ola de alivio y esperanza, y sus manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes en el volante. Se estaba convirtiendo en un hombre diferente, un hombre que no temía el futuro, sino que lo esperaba con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. En una de las paradas, mientras Lucía lo esperaba, Juan se sentó en el asiento del camión, con la cabeza entre las manos. Su mente estaba llena de pensamientos, de arrepentimientos y de esperanzas. Se acordó de una noche en la que había perdido todo el dinero de la familia en un juego. Sintió el dolor de la culpa y de la vergüenza, pero ahora sentía la esperanza de la redención, la promesa de una vida mejor. Sabía que su viaje no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por él. La amistad con Lucía era su mayor tesoro. Ella lo había visto en su peor momento, y aún así
lo ayudó. Su bondad era un recordatorio de que la empatía y la compasión aún existían en el mundo. Sintió una ola de gratitud por ella, por su valor y por su bondad. Se preguntó qué haría sin ella. Se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre y su viaje apenas estaba comenzando. El amanecer llegó y con él la promesa de un nuevo día. El sol pintó el cielo con tonos de naranja y rosa, y la luz del sol iluminó el desierto. Vio la patrulla de Lucía delante de él y sintió una ola de alivio. Habían sobrevivido la noche. Su viaje, que antes era una fuga, ahora se estaba convirtiendo en una búsqueda de redención. Y él estaba listo para lo que viniera. El sol ya estaba alto cuando Lucía, con la voz por el radio, dijo: «Ya casi llegamos. Órale, compa. No querrás perderte lo que pasa a continuación». Sus palabras, antes enigmáticas, ahora parecían una invitación al desenlace de un viaje. Juan, con los ojos fijos en el camino, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Habían llegado a un pequeño pueblo abandonado, con edificios decrépitos y calles polvorientas. El escenario parecía sacado de una película de Pedro Infante, con la promesa de una confrontación inminente. La patrulla de Lucía se detuvo frente a un taller mecánico, con el letrero «Taller de Mecánica» casi borrado por el tiempo. Él paró el camión y bajó, y el silencio del pueblo abandonado era el único sonido que se escuchaba. La atmósfera era tensa, y el polvo que se levantaba de la carretera con cada paso parecía cargar el peso de sus decisiones. Miró a Lucía, y su expresión era seria, pero con un brillo de determinación. Se preguntó si lo estaba llevando a una trampa o a un lugar seguro. «¿Estamos seguros aquí?», preguntó, con la voz baja y cautelosa. Lucía asintió, y su actitud era la de una persona que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Sí, Juan, no nos van a encontrar aquí, y si nos encuentran, no van a tener el valor de entrar». Sus palabras eran un misterio, y su confianza en sus propias habilidades lo sorprendió. La siguió al interior del taller, y el olor a grasa y aceite le hizo sentir una familiaridad reconfortante. El taller era grande, con coches viejos y piezas de metal esparcidas por el suelo. Había una mesa de trabajo en el centro de la sala, y un hombre mayor, con las manos sucias de grasa, se levantó para saludarlos. «Lucía, qué gusto verte, mija», dijo con una sonrisa cálida. Lucía lo presentó a Juan como Don Ernesto, y era el dueño del taller. La calidez de su sonrisa y el olor a café de olla fresco lo hizo sentir en casa. Se dio cuenta de que su viaje había llegado a su fin. «Juan, tengo que enseñarle algo», dijo Lucía, llevándolo al fondo del taller. Sintió una punzada de ansiedad y se preguntó qué le iba a mostrar. Abrió la puerta de un pequeño cuarto y lo que vio lo dejó sin palabras. Era un ordenador con la pantalla llena de mapas y rutas. Y en la esquina de la pantalla había una imagen de un camión con un punto rojo parpadeando. El punto rojo era su camión con el rastreador. Sabía que su camión tenía un rastreador, dijo con voz suave, y sabía que lo iban a seguir. También sabía que la única forma de salvarlo era sacarlo del camino. Sabía que la única forma de salvarlo era llevarlo a un lugar seguro. Y el único lugar seguro que conocía era el taller de mi padre. Sus palabras lo golpearon con fuerza. Su padre, el camionero, el apostador. Su historia no era solo una historia de empatía, era su propia historia. Lucía agarró el teléfono y marcó un número. «Necesito que hable con su familia», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Están preocupados. Necesitan saber que está bien». Juan, con la voz quebrada, la miró, y sus palabras fueron como un abrazo. Su bondad, su empatía, su determinación, todo eso lo convenció de que ella era su ángel guardián. Ya no la veía como una policía, sino como una amiga, una salvadora. «No lo estoy arrestando»,
dijo sonriendo tristemente. Le estoy dando una opción. La opción de volver con su familia, de redimirse, de convertirse en un hombre mejor. Su camión está seguro aquí, y su familia, que lo estaba buscando, lo está esperando. Sus palabras lo dejaron sin aire. Su familia, lo estaban buscando, pensó que lo habían abandonado, que lo habían olvidado. Su dolor se transformó en esperanza, y su culpa se convirtió en un catalizador para el cambio. Su decisión, que antes era de confianza, ahora se convertía en gratitud. No solo confió en ella, la admiró. Ella lo salvó de sí mismo, de su propia destrucción. Se sintió como un hombre nuevo, un hombre que estaba listo para el futuro. Su viaje no era solo sobre huir, era sobre encontrarse. Y se encontró, con la ayuda de una policía de caminos que lo vio como un ser humano. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Lucía con voz suave y llena de esperanza. Juan, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió. Voy a volver con mi familia. Voy a redimirme. Voy a convertirme en un hombre mejor. Su decisión era firme, inquebrantable. Sabía que su viaje no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Estaba dispuesto a luchar por su familia, por su vida, por su redención. La elección de la oficial cambió mi vida para siempre, pensó, y sus palabras eran la prueba de que la bondad, por muy simple que sea, puede tener un impacto profundo y cambiar el rumbo de una vida. Su viaje, que comenzó en la oscuridad, ahora terminaba en la luz, con la promesa de un nuevo comienzo. Ya no era el camionero solitario y amargado, era un hombre de esperanza, de determinación y de gratitud. Y su historia era un recordatorio de que la vida, por difícil que sea, siempre nos da una segunda oportunidad. Ahora es el momento de la verdad. Órale, no querrás perderte lo que pasa a continuación. El desenlace de la historia de Juan apenas comenzaba, y el público junto con él estaba ansioso por saber qué iba a pasar. Su viaje era un espejo del viaje del público, y su lucha era su propia lucha. Su historia era un recordatorio de que la vida se compone de elecciones, y que la más importante de todas es la de redimirse. Su decisión de confiar en Lucía era la prueba de que la bondad, por muy rara que sea, aún existe. Y su viaje, que comenzó con el dolor, ahora terminaba con la esperanza. Estaba listo para la siguiente etapa de su viaje, para la resolución. Su historia era un recordatorio de que la vida, por difícil que sea, siempre nos da una segunda oportunidad, si estamos dispuestos a aceptarla. Su viaje no era solo sobre huir, sino sobre encontrarse. Y se encontró con la ayuda de una policía de caminos que lo vio como un ser humano. Y su historia era un recordatorio de que la vida, por difícil que sea, siempre nos da una segunda oportunidad, si estamos dispuestos a aceptarla. Juan, con los ojos llenos de lágrimas, sintió la urgencia de Lucía en su voz. La necesidad de conectar con su familia era más fuerte que cualquier otra cosa. Agarró el teléfono y con las manos temblorosas marcó el número de su esposa. La voz de ella, del otro lado de la línea, sonaba aliviada y llena de amor. Ella lloraba, y su voz era una mezcla de alivio y gratitud. Dijo que lo amaba, que lo estaba buscando y que su única oración era que él estuviera bien. Él, por su parte, le prometió que volvería, que se redimiría y que nunca volvería a cometer el mismo error. Su promesa, que antes era vacía, ahora estaba llena de significado. Su viaje no era solo sobre huir, sino sobre encontrarse. Y se encontró, con la ayuda de una policía de caminos que lo vio como un ser humano. Se sintió como un hombre nuevo, un hombre que estaba listo para el futuro. Ya no era el camionero solitario y amargado, era un hombre de esperanza, de determinación y de gratitud. Y su historia era un recordatorio de que la vida, por difícil que sea, siempre nos da una segunda oportunidad si estamos dispuestos a aceptarla. El final de la historia de Juan no era el final de su viaje.
Era el comienzo de una nueva vida, una vida de responsabilidad, de amor y de redención. Se despidió de Lucía con un abrazo, un gesto de gratitud y de amistad. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y su viaje, que comenzó en la oscuridad, ahora terminaba en la luz, con la promesa de un nuevo comienzo. Ya no la veía como una policía, sino como una amiga, una salvadora. El final fue emocionalmente gratificante. El público sintió el alivio de Juan, su gratitud, su esperanza. Su viaje, que estuvo lleno de suspense, de tensión y de misterio, ahora terminaba con un desenlace satisfactorio y conmovedor. Su historia era un recordatorio de que la vida se compone de elecciones y que la más importante de todas es la de redimirse. Y su decisión de confiar en Lucía era la prueba de que la bondad, por muy rara que sea, aún existe. Si te conectaste con esta historia, suscríbete y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, deja un café de carretera para que sigamos contando más historias. El final fue emocionalmente gratificante, aunque no sea feliz en el sentido tradicional. Proporcionó una sensación de cierre y reflexión sobre el viaje del protagonista. La historia de Juan no era solo sobre una fuga, era sobre un viaje de autodescubrimiento, de redención y de esperanza. Y el público, junto con él, sintió su transformación. Era un hombre diferente, un hombre que no temía el futuro, sino que lo esperaba con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza.